Bien, estamos de vuelta. Gracias por mantenerse con nosotros. Tenemos en este momento acá para conversar a Beni Mex, que es el presidente del CONADIS, y Alexis Alcántara, que es el director ejecutivo, a propósito del plan que presentó ayer el presidente Luis Abinader en la semanal. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Dani, buenos días, Oscar, buenos días también a Buen día, Alexis. bienvenidos. Y a todos los amigos televidentes que nos ven en este momento. Mire, para el que no vio la semanal o el que no ha visto la reseña de la semanal, cuéntenos el plan, de qué se trata, en qué consiste. Bueno, primero un esfuerzo mancomunado, primero al interno de CONADIS con los técnicos nuestros. Cuando llegamos hace un año a asumir la dirección del CONADIS, vimos la necesidad de presentar una propuesta más allá de lo que es el POA, que hace las instituciones públicas, que es el plan operativo anual, el PEI, que es el plan estratégico, que son a 3 años, un plan estratégico a 10 años y que involucrara a todas las entidades del Estado y también el sector público y privado y sociedad civil que interactúan en materia de discapacidad a nivel nacional. Había muchas iniciativas en materia de discapacidad, pero eran muy puntuales, se perdían en el tiempo muchas veces y no se podía monitorear cómo iba su cumplimiento. Inclusive había aspectos tan fundamentales como a partir del censo que se hace, no había una identificación de las personas con discapacidad a nivel nacional que ronda más o menos el 1 millón de dominicanos con algún tipo de discapacidad, más impacta a sus familias. Y lo que buscamos fue un modelo donde pudiéramos ver en 6 ejes principales. Como dice la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, hay un eje que tiene que ver con derechos fundamentales de la persona con discapacidad. Hay figuras como el interdicto, que todavía se ve a la persona con discapacidad como un interdicto judicial o interdicción y tiene que hacerse valer por otra persona. Y efectivamente hasta sus bienes materiales, personales, pueden distraerse si no es bien administrado. En términos también de accesibilidad universal, que es un concepto donde las personas con discapacidad puedan acceder a todos los servicios que tiene el Estado en cualquier país, ¿verdad? En el caso nuestro, un tema de lengua de señas, uso de braille, el tema de cualquier tema de simbología para que puedan identificar cuando están en cualquier acción, por ejemplo, la portal web de una institución pública para hacer cualquier diligencia, y también la infraestructura. Ustedes saben el tema de acera y contenes que no son accesibles, y las avenidas y demás, todo esto va a la accesibilidad universal. En otro aspecto, ver el tema de inclusión laboral, inclusión educativa, el tema deportivo, la cultura, y el aspecto fundamental que tiene que ver con promoción y protección social, que es lo relativo a las pensiones, al apoyo que da el Estado Dominicano y otras acciones que se han ido trabajando para que las personas con discapacidad no se queden atrás, que es el eslogan que se plantea. Entonces, había muchas instituciones, salud pública, educación, MIBET, por ejemplo, en este caso. Ahora salió el SNS después que la ley se hizo en 2013, que no existía, y tuvimos que sentarnos con todos ellos a organizar qué cada cosa ellos pueden impactar para que la persona con discapacidad, en el tema de salud, por ejemplo, cómo atención temprana se puede detectar la discapacidad y tratarla desde la infancia o desde que nace, ¿verdad?, neonatal, hasta el fallecimiento de una persona con discapacidad, cómo ese proceso se puede integrar. Además, definir personas con discapacidad leve, moderada y severa. Y en el Estado Dominicano la protección social está muy vinculada a lo que es los índices de calidad de vida que levanta el SUBEN y otras instituciones. Entonces, todo ello, duramos todo este año trabajando y fue validado por la sociedad y las asociaciones sin fin de lucro que colindan en CONADIS, donde con la toma de decisión de nosotros, el directorio nacional y el comité ejecutivo, son el 60% de los miembros. Entonces, eso también hicimos un recorrido nacional. Fuimos a las 10 regiones que tiene el SUBEN, en el mapa dividido del país, y también validamos con universidades, los liderazgos locales, las autoridades locales, la municipalidad en foros municipales, para que ellos opinaran si entendían o no cuál punto de esto abarcaba o impactaba a su comunidad. En el caso de, me permito un breve comentario, porque no lo hice en la primera parte, porque además ustedes venían sobre la semanal. Qué bueno que el presidente puso en la semanal el centro del tema de discapacidad. Así es. Saludo esa iniciativa del presidente de haber llevado a ese espacio y darle visibilidad al tema. Correcto. Lo segundo, y ya está la pregunta, porque ayer no me quedó claro cuando vi la semanal. Las políticas públicas tienen que, a margen de la intención, se definen en los presupuestos. No me quedó claro los fondos para ese programa. Incluso hubo una joven, apellido Jacobo, que es una pregunta relativa al autismo. Sí. Y todo el tiempo el tema se quedó en la dispersión.
hay mucho fondo por aquí, por allá, y me quedó la impresión de que eso continúa siendo así. ¿Cuál es la realidad de los fondos de lo que se disponen para aplicar estas políticas públicas? Vamos a dividir en dos aspectos. CONADIS tiene un presupuesto de 350 millones de pesos, que no es... Eso no da ni para nómina. Justamente es un presupuesto de lo más bajo en materia de población vulnerable, como se dice. Nosotros tratamos de que la discapacidad no se vea vulnerable, pero en Un realidad... paréntesis, Benito, pero tú hablas de 1 millón de personas con discapacidad. ¿Eso incluye visual? Todo. Ok, porque esa es la parte Auditiva, que- visual, intelectual. O sea, visual no ciego, por ejemplo. Él usa lente, ¿verdad? Correcto. Él tiene 1 millón de personas. Pero No. él tiene un ajuste razonable que le permite no dar barreras. Ok. O sea, él puede salir de ello. Efectivamente, hay una situación, y en los censos que se hacen, a veces puede ser una persona como Alexis, o yo que uso también lente, podemos decir... O Dani. Porque Lo vi previcia. va dependiendo de cómo se hacen las preguntas. Y hay un modelo que se llama el Self-Court de Washington, que entonces profundiza un poco más. Entonces ahí se decanta ya quién sí, quién no. Porque ¿qué es la discapacidad? Es una condición de salud permanente y que te genera barreras. Si tú puedes vivir sin barreras, entonces tú no tienes discapacidad. Ok. Por eso ahí la discusión en muchos aspectos que si el autismo es o no es. Pero efectivamente enfrentan barreras. Al enfrentar barreras ya hay discapacidad. En términos presupuestarios, te decía que CONADIS como tal tiene un tema de presupuesto y por eso hicimos el Plan Nacional de Discapacidad, es que tú tienes el CAIT que tiene su presupuesto. Tú tienes el SNS ya con un presupuesto que estamos identificando para poder hacer los diagnósticos en los territorios. Antes la gente de Dajabón tenía que venir a Santo Domingo a hacer cualquier diagnóstico. E incluso CONADIS mismo solamente estaba en la capital. Nosotros abrimos en Santiago, abrimos en San Cristóbal y en el este trabajamos en el CAIT y hacemos procesos a nivel territorial que ya hemos ido a más de 10 territorios a nivel nacional llevando los servicios de CONADIS, que son más de 14 servicios. Pero este proyecto es por encima de lo que CONADIS. Por eso buscamos el presupuesto de educación, el presupuesto más amplio del Estado. Y educación tiene una dirección de educación especial para crear espacios educativos amigables a la educación. Anteriormente, la visión de educación era segregar al estudiante con discapacidad, incluso reunirlo con otros jóvenes con otro tipo de discapacidad que enfrentaban, por ejemplo, sobriedad, enfrentaban dificultad incluso comunicacional, porque si tú tienes discapacidad intelectual, tú tienes otro tipo de capacidad, tienes una persona sorda, es diferente el manejo. Sin embargo, ahora el modelo que estamos tratando es que cada estudiante con discapacidad esté en su aula regular y usar el modelo internacional que por cada estudiante con discapacidad se cuenta como si fueran 3 estudiantes para dar una atención más cercana. Y efectivamente el plan lo contempla. Además, no queríamos nosotros que pasada nuestra gestión, incluso la gestión del presidente Luis Abinader, se perdieran iniciativas que hemos tomado en estos últimos años, e incluso lo que vamos a hacer en el próximo año. Hay muchos temas de accesibilidad con las alcaldías, que las hacer y contener esos 4.000 millones que el presidente ha dado, se puedan utilizar para que sean parques inclusivos, que tengan los elementos necesarios para la neurodivergencia, que es estos jóvenes con autismo. Y efectivamente también hay que evitar dar un porcentaje más a una discapacidad que a otra, porque también eso sería excluir. Entonces estamos tratando de nivelar los aspectos de inversión pública y que esté todo equilibrado en un presupuesto general que ya identificamos en educación, en salud y en temas sociales. Y el presidente ya ha hablado de ello anteriormente. O sea que seguimos dispersos los presupuestos. No es disperso. Sí, plan, claro. No, pero el plan lo va a modificar. Lo que pasa es que no hay una partida presupuestaria que diga plan directo, sino que el plan identifica en los ministerios que tienen que aplicar políticas públicas. Porque el rol de Pero CONADIS... ¿dónde está? ¿Cuál es el número? No. O sea, eso tiene que traducirse en un número que mira, Correcto. educación va a invertir tanto en tanto, el Servicio Nacional de Salud tanto en tanto. Yo te puedo decir, por ejemplo, en materia de apoyo directo a las familias con discapacidad, hay 4.000 niños que entraron este año en el Fondo Nacional de Discapacidad, 6.000 pesos mensuales a esas familias y ya hay 12.000 familias. Se prevé el próximo año aumentar casi el doble de este monto que tenemos. En términos de pensiones, este año lo dijimos ayer, han salido a 700 pensiones a personas con discapacidad. De igual para el 2026 se prevé la misma cantidad, cuando salían 50 y 60 pensiones. Entonces ya tú tienes consignado ese monto. Es que los presupuestos de las instituciones ya están establecidos. No podemos nosotros solamente limitarnos a poner un presupuesto a discapacidad, sino qué requiere la persona de discapacidad en el sector educativo,
hay 200.000 millones de pesos en educación, en infraestructura tiene una cantidad, entonces todo lo que se haga hay que ajustarlo a la discapacidad. O sea, si tú hablas con Roberto Herrera de infraestructura escolar, él está preparando las escuelas para que sea inclusiva. Entonces el presupuesto de él mismo, lo único que hace es el ajuste razonable para poder ser inclusivo. Y se están haciendo los nuevos diseños, por ejemplo, de la escuela. Correcto, hay un modelo con unos lineamientos para que sean accesibles para personas con discapacidad. E incluso la formación, no solamente del profesorado que trabaja en educación especial, es toda la diplomanía de la escuela, porque el trato digno de la persona con discapacidad es fundamental en este proceso para ellos. Benny, pero ¿qué tan amplio puede hacer eso? El tema, te he puesto el ejemplo de infraestructura escolar, pero en los casos de los centros de salud, en los casos de otras instituciones del Estado que dan servicio a la población, ¿qué tanto se exige, qué tanta garantía hay de que eso se esté aplicando? Sobre todo para la parte de la accesibilidad. No, justamente el CONADI es un órgano rector para dar seguimiento a ello. Y decirle a ustedes que en nuestra institución interna hay 10 ministerios que trabajan con nosotros y hemos integrado ahora al SNS, al CAI, a CONANI, a CONAPE y al MAP. Y después puedo explicar por qué cada uno de ellos. Internamente tomamos decisiones y tomamos acciones que los ministerios tienen que aplicar. Y vamos a poner un ejemplo. Yo quisiera también el lector ampliar un poco más, por ejemplo, el caso del MAP. La ley habla de un 5% de empleabilidad a personas con discapacidad en el Estado dominicano, en el gobierno central. Y efectivamente, cuando hicimos la tabla, o verificamos un poco el levantamiento que se hizo, no llegamos al 1%. Eso es la verdad. Una ley de 2013 incumplida por todos los gobiernos que han pasado. Hay una deuda histórica con la persona de discapacidad que ha sobrepasado todos los gobiernos. Ahí no podemos tener distinción ninguna. Y efectivamente con Sigmund hicimos un levantamiento, hicimos una propuesta y se firmó un convenio donde las 184 instituciones del Estado tienen que aplicar políticas de accesibilidad y para la discapacidad, o sea, para la inclusión de la persona con discapacidad. Se crearon cientos de comités internamente, primero fue Paliza que lo firmó, para monitorear ese trabajo. Y entonces se subió un indicador. El Estado tiene varios indicadores, tiene el de mujer, tiene el de medio ambiente y tiene el de discapacidad, que fue reciente. Y de marzo, de junio, Alexis, a septiembre, ¿verdad? Correcto. Pudimos capacitar a 126 instituciones. Ellos subieron evidencia todos de que cumplieron. Y efectivamente el indicador de CONADI está un 2.5. Y gente como nuestro amigo Eduardo Estrella, hablamos días antes y logró pasar, y Obra Pública pasó el porcentaje que le permitió a los colaboradores de Obra Pública tener el bono de desempeño, porque le impacta si tú no cumples con los indicadores. O sea, tú tienes un mecanismo que por amor o por dolor, tú tienes que cumplir con ello. Entonces, esa es una conquista de esta gestión, de este año. Entonces, en materia laboral, para el próximo año, ese 1% se va a ver impactado positivamente. Ahora, para llegar a emplear a personas de discapacidad, hay que formarla. Entonces, con el ITLAS, con Infotep, con las universidades, estamos trabajando en programas de formación, algunos que son remotos, otros que tienen los aspectos de accesibilidad, lengua de señas, braille que decía anteriormente, para que la persona con discapacidad se pueda formar y pueda entrar al sistema laboral formal. No todo el mundo que tiene discapacidad tiene que recibir un apoyo del gobierno directo, sino que puede ser sujeto económico, puede generar sus propios ingresos para ellos y su familia. Entonces, son mecanismos que estamos aplicando en cada sector para poder dar el resultado que la población espera. El gobierno está preocupado ahora porque la brisita le llega a todo el mundo. A lo del sector le va a llegar una brisita. ¿Hay alguna cosa especial para lo del sector? Bueno, en ese sentido, tú sabes, Dani, que el gobierno dominicano está implementando una serie de programas adicionales. No solamente el tema de la propia pensión, sino también está el tema de estas ayudas que van directamente focalizadas a varios puntos, y ya tanto los ministerios que están involucrados en esta labor como las instituciones que trabajamos directamente de cara al aspecto social, pues tenemos una ruta ya establecida para todo el mes de diciembre y seguir durante todo el tiempo que sea necesario para que esa ayuda le llegue a todas las personas vulnerables, sobre todo a estas personas en este segmento de la discapacidad, que son las personas que, como tú decías hace un momento, se han visto invisibilizados a lo largo de toda la historia republicana. No cabe dudas que hemos hecho un gran esfuerzo y hemos contado con todo el apoyo del gobierno, del presidente, del ministro de la presidencia, que es el órgano que nos supervisa jerárquicamente. Y en este momento podemos decir que habrá muchas brisitas, no muchas, habrá un huracán. ¿Qué tan fácil es el CONADI
digamos, para que la gente pueda acercarse si algún sector de la discapacidad entiende que hay que tomarlo en cuenta o que no ha sido visibilizado adecuadamente? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo se da eso? Nosotros hemos articulado con todas las asociaciones sin fines de lucro que trabajan con personas con discapacidad, que pertenecen inclusive a la matriz del CONADIS, porque, como te decía Beni hace un momentito, nosotros tenemos un directorio que es el órgano principal del CONADIS y en el cual nosotros tenemos cerca de un 60% de ese directorio corresponde a estas instituciones. Estamos trabajando de forma mancomunada, estamos haciendo una labor en conjunto, porque aquí de lo que se trata es la articulación. Oscar preguntaba hace un momentito de los fondos. Bueno, los fondos están, lo que tenemos es que articular y que se vea como una sola operación en sentido general y que nadie trabaje de manera dispersa. Y eso es lo que andamos buscando realmente, tener ese acompañamiento de esas instituciones que sí cuentan con ese presupuesto que es tan necesario y que realmente la población perciba que desde el gobierno están recibiendo lo que necesitan. Permítame darle una taza de café Santo Domingo. Muchas El gracias. café del bueno. Rafael Perelló. Así mismo. ¿Iba a decir algo, Beni? No, iba a decir que, importante lo que dice Alexis, hay que diferenciar los organismos que son rectores a los que son ejecutores. Nosotros somos rectores y por eso articulamos con la institución del Estado. Eso lo plantean la ley 513, incluso la ley 3423 de autismo y las demás legislaciones que han salido, lengua de señas y demás. Y en ese rol de rectoría también damos servicios. Y hemos definido que subimos el CONADIS, llevar los servicios del CONADIS donde está la gente y no la gente donde está el CONADIS. Antes, reitero, de Dajabón para tener una cita en CONADIS, que emitimos un certificado de discapacidad, que es como el acta de nacimiento de personas con discapacidad, que es que le abre a los beneficios sociales que hablé, la pensión, el fondo. Ese certificado lo emiten ustedes. Correcto. Correcto, a partir de un diagnóstico que hace la parte médica o un profesional de psicología o un trabajador social. Y se hace una evaluación a la persona con discapacidad y a su familia para ver el tema socioeconómico, psicosocial y demás. ¿Significa eso que ustedes tienen un censo de las personas que tienen ese certificado? Un registro. Un registro. Hay un Llegamos- registro, oye, pero ¿Cuántos tienes registrado el día hay de un hoy? detalle interesante con esto. El registro es voluntario, o sea, Correcto. no es obligatorio. Así es. Entonces esto provoca que muchas personas que viven todavía en negación, que no quieren salir a la luz pública con el tema de la discapacidad, hay personas que no saben que tienen una discapacidad y que hacen una vida más o menos normal, pues no tengan ese certificado y entonces no estén registrados en nuestra base de datos. Cuando llegamos al CONADIS, 16.000 personas estaban registradas. En 5 años que tenemos el sistema, ya estamos en 24.000. O sea, hemos trabajado casi 10.000 este año, porque hemos hecho varias jornadas interior del país, casi 10 jornadas, impactando. ¿Tienen sectorizados por los tipos de discapacidad? Correcto, se le identifica el tipo de discapacidad y el grado de discapacidad. Y efectivamente, a partir de ahí, la persona de discapacidad puede, por ejemplo, traer un vehículo importado y no pagar arancel en aduanas. Puede comprar una vivienda, así un tercer piso con un primero, por un tema de movilidad, y no paga transferencia inmobiliaria, no paga el IPI. Si una familia tiene 2 o 3 propiedades porque le compra una a un hijo con discapacidad, no le van a calcular el IPI. Igual también tienen la posibilidad que en el SENASA, si pasan la edad que salen del seguro por cobertura de familia, le continúa Si eso se promueve mucho, ese registro va a aumentar. va a aumentar. No, y estamos agregándole ahora Porque nadie quiere que le diga, usted tiene una minusvalía, usted tiene una discapacidad. una persona con discapacidad. No, nadie quiere que le diga eso, pero si sabe que hay esos beneficios, pero Claro. espérate, No, y que no voy no- a pensar. No, y como dice Alex, al ser voluntario, tal vez no es tan masivo, pero la idea de nosotros es que sea masivo. Y la verdad es que el plan también va a ayudar a masificar ese proceso, a registrar a la persona con discapacidad, un registro administrativo importante que es con muchos datos de la persona, de la familia, evidentemente confidenciales. Y a partir de ahí también nosotros vamos a salir a hacer un levantamiento territorial con las instituciones que levantan data. CIUB nos va a apoyar, evidentemente la ONE, no solo para saber cuántos son, sino quiénes son y dónde están, para hacerle entonces el levantamiento familiar y apoyar a la familia. Hay ¿Cuáles son los casos- tipos más comunes de discapacidad? Mira, justamente históricamente se ha analizado que la físico-motor es mayor, porque es adquirido incluso. Y puedo decirle, por ejemplo, que provincias como San Francisco tiene un 14% de personas con discapacidad. 14%. Por los motores. Tú tienes- Debe haber- pero también, Oscar, se plantea amputados y cosas. también los pesticidas. Una población que hay mucha siembra de arroz, se entiende que hay situaciones. Nagua también, María Trinidad Sánchez, de lo más alto, fíjense que la región.
y Samaná con un 10%, Nagua con un 13% y Samaná con un 10%. Tu provincia y la mía, Oscar, oriunda, está alrededor de un 8% de personas de discapacidad en San Cristóbal, tiene discapacidad general, Santiago un 7%. Pero a veces, evidentemente, ese 7 es más que mucho, un 10% en otra provincia más pequeña, pero todo importante. Por la densidad poblacional ahí. Entonces, ese mapa de calor lo tenemos levantado y vamos a salir a identificar a esas personas de discapacidad. Ya es mucho más directo, más en sus casas. Hemos utilizado las alcaldías para que nos apoyen para esos fines. Y eso permite... ¿Pero hay más discapacidad física o...? La que más se ve y la que más se ha trabajado es la física motora. Sin embargo, en la última etapa, la intelectual con el autismo ha crecido bastante. E incluso, Alexis no puede mentir, el 60% de las personas que van a CONADIS a pedir apoyo es por autismo. Y efectivamente, igual el Fondo de Niñez con Discapacidad, que fue una iniciativa de la primera dama. ¿Cómo se llama el fondo? De la niñez y adolescencia con discapacidad, que propuso la primera dama Raquel Arbaj y lo maneja Supérate. Ese fondo tiene ya, cuando llegamos había 8.000 niños, ahora estamos en 12.000, y cuando tú decompones el fondo, la mayoría también es por autismo. Entonces, efectivamente, hay una situación y una correlación de que era una discapacidad que no se diagnosticaba, que no se verificaba. Estamos trabajando con una mesa con el CAI, SENASA y el SNS para hacer los diagnósticos tempranos, e incluso el diagnóstico tiene un costo importante para la familia, tratar de que sea cubierta por el Plan Básico de Salud, y también las terapias. Ustedes saben que es muy complicado el tema de terapia, que te llevan casi 2.500 pesos, 3.000 por terapia, ver cómo el Plan Básico de Salud le cubre por lo menos 80% de este gasto. Bueno, agradecemos a Beni Metro y a Alexis Alcántara, presidente y director ejecutivo de CONADIS, por habernos acompañado. Le deseamos mucho éxito y hay que promover eso para que la gente sepa el beneficio que tiene, ¿verdad? Así es, mañana tenemos la misa por el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Hemos hecho toda la semana una agenda de actividades y efectivamente esperamos que todo el pueblo dominicano se sensibilice con este tema de discapacidad que hemos tratado de visibilizar para concientizar a la población. Muy bien, nos vamos a publicidad, regresamos.